Muy buenas noches para todos ustedes, mis amigos, hermanos, siervos y siervas de Dios. Bienvenido a una dosis nocturna, a un tiempo más en su presencia, donde creemos que cada noche Dios está poniendo en tu corazón una palabra de vida y una palabra de fortaleza. Antes de irte a la cama, poder consumir y tomarte esta dosis nocturna. Dios te fortalecerá, Dios te llenará de su amor, de su gracia, y Dios te llenará de fe. Bien, Efesios capítulo 5, verso 15 al 17 dice así la palabra: en el nombre del Padre, del Hijo y en presencia de nuestro amado amigo, la persona del Espíritu Santo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. El libro de Éfesos nos está revelando algo muy importante, y es aprovechar bien el tiempo. Hay cientos y miles de personas que andan su vida como errantes de su propósito aquí en la tierra. Gente que no ha aprendido a aprovechar bien el tiempo. Y los años pasan, las semanas pasan, los días pasan, los meses pasan, y el tiempo te pasa y tú estás viendo de que tu proyecto o que lo que Dios te dio no se está cumpliendo. Pero Pablo le dice a los Éfesos, y le manda una carta a la iglesia que está en Éfesos, o a la iglesia de Efesios, y le dice: mira pues con diligencia cómo andéis. Mira pues con diligencia cómo andéis. Lo primero que tú tienes que saber o evidenciar es cómo tú estás andando delante de Dios. Cómo son tus pasos, cómo son tus decisiones, cómo estás tú delante de Dios. La Biblia dice: paraos en los caminos y preguntad por la senda antigua. Paraos en los caminos. Hay un momento que tú tienes que detenerte y mirar cómo estás andando delante de la presencia de Dios, cómo te estás comportando delante de la presencia de Dios. Y es que la realidad del asunto es que aquí al que tenemos que agradar es a Dios y no a los hombres. A los discípulos, el grupo de los sacerdotes le estaban diciendo e inculcando de que dejaran de predicar en el nombre de Jesús. Y Pedro dijo, obedeceremos más a Dios que a los hombres. Y es que esa es la realidad tuya y mía. Obedecer a Dios más que a los hombres. Obedecer a Dios más que a las opiniones de los hombres, más que cualquier otra fuente. Mirad pues con diligencia cómo andáis, cómo tú estás andando, cómo estás andando tú, qué estás haciendo tú, cómo estás andando delante de la presencia de Dios vivo. Y Pablo dice: andad con diligencia. Mira pues con diligencia. La palabra diligencia tiene que ser diligente, manso, humilde, sabio, saber lo que estás haciendo durante el transcurso del día, agradando a Dios en tus palabras, agradando a Dios con tus hechos, agradando a Dios con tu forma de ser, ayudando al prójimo, amando al prójimo, con diligencia. Mira pues cómo andáis con diligencia, no como necios, sino como sabios. Una persona necia es una persona que no se deja instruir, no se deja corregir, no recibe la corrección ni recibe la enseñanza de nadie. Una persona necia es llevada a su parecer, es sabia en su propia opinión. Una persona necia no reconoce en el mal en el que está. Una persona necia es una persona que no le importa si ofende a Dios o ofende a los hombres. Una persona necia no le importa la presencia de Dios. No le importa a quién ofende o a quién quebranta. Una persona necia es una persona que, sin importar a quién se le ofende, no pide perdón, no pide disculpas, no se humilla, no se quebranta. Pero Dios te está invitando a que no seas necio, sino que seas sabio. Mira pues con diligencia cómo andáis, no como necio. No andes como necio, no. Tú eres de los que anda como sabio, sí. No andéis como necio, anda como sabio. Una persona sabia es una persona que piensa antes de tomar decisiones. Una persona sabia no es aquella que el momento de crisis lo hace tomar decisiones.
Abimelech, marido de Rut, se dejó llevar por el hambre que estaba en Belén y no fue sabio, y como resultado perdió la vida él y perdieron la vida sus 2 hijos. ¿Ves? Que la necesidad no te haga tomar decisiones, que los momentos adversos no te hagan tomar decisiones, que la tentación no te haga tomar decisiones. José fue un hombre sabio, huyó de los brazos de la esposa de Potifar. ¿De qué tienes que huir tú hoy? ¿De un chisme? ¿De una murmuración? ¿Tienes que huir de la depresión? ¿Tienes que huir de un pecado? Huye, porque si huyes del pecado, si huyes de la gente que te rodea, que es chismosa y que escarnece al prójimo, Dios te va a bendecir, Dios te va a prosperar. Por eso que hay mucha gente que no puede dormir tranquilo. ¿Por qué? Porque todo el día anduvo como necio, no respetó a nadie, se metió en problemas y en la noche tiene dificultad para buscar la presencia de Dios. Mas tú tienes que buscar su presencia hoy, mañana y siempre. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Aprovecha el tiempo. Aprovecha bien el tiempo. Aprovechalo. ¿Cómo? Invirtiendo en Dios, invirtiendo en lo que Dios te dio, invirtiendo en la visión que Dios te dio, invirtiendo en el sueño que Dios te dio. No pierdas el tiempo pecando, no pierdas el tiempo hablando mal de los demás. No pierdas el tiempo criticando a los demás, no pierdas el tiempo señalando a los demás, no pierdas el tiempo escarneciendo y murmurando a los demás, no lo pierdas. Más bien invierte tu tiempo en Dios, porque de Él vendrá la recompensa. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendido cuál sea la voluntad de Dios. Entiende cuál es la voluntad de Dios, porque Él te quiere prosperar. La voluntad de Dios es que tú seas bendecido, que tú estés sano, que tú estés salvo, es que tú seas una persona recta. La voluntad de Dios es que tú camines en sus mandamientos. La voluntad de Dios es que tú hagas lo correcto hoy, mañana y siempre, delante de Dios y de los hombres. Te bendigo en el nombre de Jesús. Shalom.